fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Aquí en este texto es que me quiero enfocar. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. ¿Y qué le manda Moisés? Y esforzaos. ¿Y tomad de qué? Del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Yo no sé quién agarre esa palabra. El tiempo de las primeras uvas. Lo primero es lo precioso. A mí me gusta escoger de primero, no por egoísta, sino porque cuando se escoge de primero, usted siempre aprovecha las primeras cosas. Aquí está la presencia del Señor y yo le invito a que usted escoja la mejor parte, que es estar conectado a la vid, a la fuente, que es Cristo. Tome su asiento. Aleluya. Todos conocemos el texto base de este congreso. Juan capítulo 15, verso 5. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la vid, que es Cristo, no podemos llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Separados de la vid, que es Cristo, no podemos desarrollar con disciplina o con efectividad las cosas espirituales o las cosas ministeriales que Él nos manda. Pero antes de seguir desarrollando, quiero primero definir lo que es estar conectado. Porque a veces nos enfocamos simplemente en el tema de desarrollar el significado de la vid. Y creo que todos aquí tenemos con claridad lo que significa la vid. La vid representa espiritualmente a Cristo como tal. Y por eso tenemos que estar arraigados y cimentados en Él. Ahora bien, ¿qué significa el estar conectado? Ahí quiero enfocarme. Conectarse o estar conectado es unir o enlazar o establecer relación con eso a lo cual quiero conectarme, para así poder conseguir o establecer una plena comunicación con ese algo. También cuando se habla de estar conectado, se usa como tal para provocar cambios. Diga conmigo, cambios. Vemos un ejemplo práctico, y es que cuando usted está utilizando una aspiradora en su casa para que entre en funcionamiento, ¿qué usted tiene que hacer? Conectarla. Si usted no la conecta, esa aspiradora como tal no va a ejercer la función, no va a realizar la tarea a lo que le fue asignada. Y una aspiradora es utilizada para sacar la suciedad, para sacar el polvo, esas cositas que se quedan en la alfombra, que con una escoba usted no la puede sacar como tal. La aspiradora sí lo hace, pero para poder cumplir con esa tarea, ¿qué necesita? Estar conectada a la electricidad. Dándole un contexto espiritual, nosotros tenemos que estar unidos, enlazados, conectados muy de cerca con la vid verdadera que es Cristo, para así poder llevar a cabo con efectividad la obra que nos fue encomendada en esta tierra. Porque esto no se trata de buenos talentos, no se trata de obras humanas, sino que se trata del dueño de la viña, que es el Padre, que es Cristo Jesús. Entonces yo no sé si usted necesita desconectarse de cosas para conectarse a la fuente verdadera. Porque en ocasiones para yo conectarme a una fuente tengo que desconectarme de otras cosas para poder lograr conexión con lo verdadero y con lo genuino. Hay conexiones, yo he mencionado eso anteriormente, que cuando usted conecta un cargador de eso malo y usted tiene su batería de su teléfono buena y su teléfono no tiene ningún problema, y usted le conecta un cargador, no voy a utilizar nuevamente el término malo, pero un cargador que usted sabe que no le va a ser efectivo. Hay celulares que usted lo conecta y cuando vuelve a la hora tenía 40% de carga y cuando usted vuelve tenga un 10%. Porque es una conexión que no va acorde, una conexión que es dañina, y hay conexiones que son dañinas. Por eso dije que hay que desconectarse de lo dañino para conectarse a lo genuino y a lo verdadero. Si le va a dar un aplauso, déselo de verdad. Ayúdenme, hombre. Entonces,
hay cosas de las que hay que salir de ellas. En Juan 15 lo detalla y lo dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay conexiones falsas en medio nuestro. Y hay cosas que si nos descuidamos pueden absorber por completo ese fruto especial que el Señor quiere que llevemos como iglesia. Bíblicamente, todo hombre de Dios que llevó a cabo alguna tarea tuvo que permanecer conectado para así poder ver el resultado esperado. En Primera de Reyes capítulo 18 vemos una historia muy conocida cuando ahí Elías se postra y ora para que sea el fin de la sequía. Y yo no sé, pero a veces nuestro panorama se torna incierto. Nuestro panorama se ve como que no hay nubes, como que nada se aproxima, como que no hay cosas buenas en nuestra casa, en nuestra familia, y todo se torna tan oscuro. Pero hoy vengo a decirte que esa oscuridad se la va a llevar cuando te conectes a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y Elías así lo entendía. Y en Primera de Reyes capítulo 18, Elías le hace la pregunta al criado: ¿qué ves? Pero como él no estaba tan conectado, el criado, ¿qué dijo el criado? Yo veo una nube muy pequeña, pequeñita. De ahí, no creo que salga algo bueno de ahí. Pero no estaba conectado. Pero se levantó un hombre conectado a la vid como Elías y le dijo: vuelve 7 veces más. Y cuando le detalla y le dice: vuelve 7 veces más, entonces ahí como que el panorama empezó a cambiar. Y Elías le aconsejó y le dijo: prepárate, porque la lluvia que se aproxima es grande y será mucha. Iglesia que me escucha, joven que me escuchas, quieres ver cambios, quieres ver la lluvia en tu casa y en tu familia, conéctate a la vid. La lluvia no necesariamente representa destrucción, la lluvia también es bendición del cielo. Dale una aplicación espiritual a esto. Es necesario estar conectados a la fuente verdadera. ¿O no quieres ver la lluvia de Dios en tu casa o en tu familia? Pero es necesario conectarse. Y donde leímos en el libro de Números, capítulo 13, nosotros recibimos instrucciones muy específicas del Señor previos a los días del Congreso. El Señor nos indicó que teníamos que subir al cerro de Peravia a las 6 de la mañana. Subimos un grupo, muchos más cansados que otros, pero subimos. Y el Señor nos ayudó. Y entendí que el Señor nos envió a ese lugar como espías, a reconocer la tierra. No solamente el Señor nos dio esa instrucción, sino también que nos indicó: tienen que poner letreros en las afueras de la iglesia. ¿Cuántos pasaron anteriormente por la iglesia y vieron unos carteles ahí con mensajes bíblicos? ¿Cuántos lo vieron? También obedecimos a esa asignación. Y por último, y no menos importante, el sábado antes del Congreso, el Señor nos movilizó a salir. Eran como las 8:30 de la noche. Y un grupo de jóvenes fuimos comisionados con aceite y recorrimos todo el entorno de la iglesia, todo el alrededor. Quizás muchos veían ese grupo de gente en las esquinas orando y estarán locos. Pero era que estábamos reconociendo la tierra, reconociendo el lugar. Y así lo entendimos por el Espíritu. Y dimos esa vuelta. Se pararon en la esquina donde está el caminante, ahí en la Duvergé. Se pararon en la esquina de la 27, en la esquina de la Santomé con 27 de febrero también, en la próxima, en el IR. Y cercamos todo el lugar. Y no solamente hicimos eso, sino que hicimos movimientos de fe también. Y lo voy a decir para testimonio. Las propiedades nosotros creímos y las ungimos y las pisamos también.
Y nos movilizamos a tal nivel que reconocimos todo el entorno. Y mientras retornábamos aquí a este lugar, empezamos a adorar. Y Dios empezó a tratar con cada uno. Y aquí cayó una nube poderosa de gloria en este lugar. Y mientras adorábamos al Señor, el Señor me guiaba a Números capítulo 13. ¿Cuántos fueron a recorrer? ¿Cuántos fueron a recorrer la tierra de Canaán? 12. Pero ¿cuántos vinieron con buenas noticias? 2. Y ahí el Señor nos hacía entender que no se trata de las multitudes, sino de 2 o 3 que estén conectados a la vid. El Señor quiere hacerlo con esos 2 o 3 que han entendido el propósito. Y créame que aquí no había una multitud aquí. Fuimos comisionados en obediencia. Y mientras el Señor me guiaba a esa palabra de Números capítulo 13, estos espías, para entrar un poco en contexto, cuando fueron a recorrer la tierra de Canaán, cuando retornan donde Moisés, y usted sabe que no fue un trayecto de 2 días, fue un trayecto de 40 días. Y mientras ellos retornaban, vinieron algunas personas, 10 de ellos vinieron con noticias. Diga noticias. Hay gigantes, son muy fuertes. Es cierto que es buena tierra, pero no podremos con ellos. Desviaron la mirada de lo que Josué y Caleb vieron. Ellos se enfocaron tanto en la dificultad, en la opresión, que es parte también del trayecto cristiano. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Y ellos se enfocaron en lo negativo, pero Josué y Caleb no se desanimaron y no vieron el peligro, no se amedrentaron por la situación, por los gigantes, más se enfocaron en lo verdadero, que era el fruto que había en la tierra de Canaán, que era tiempo ¿de qué? De las primeras uvas. ¿Y quién dijo que sería fácil para recoger el fruto? ¿Quién te dijo que este trayecto para tú ver el fruto de las primeras uvas iba a ser así instantáneo? Los gigantes se van a presentar. Las dificultades se van a presentar en nuestro camino. Incluso familias se van a levantar en contra tuya, con tal de que tú no recojas el primer fruto. Y estos 10 hombres se enfocaron en la dificultad. Y podremos nosotros conseguir esas propiedades. Y yo no estoy hablando bajo emoción, porque así el Señor nos guió. Primero fuimos y recorrimos el territorio. Y le dije a la pastora, siervo de Dios, ¿qué le dije? Hablar el domingo la palabra en el Congreso de Jóvenes. Porque el Señor nos dio una palabra muy especial. Salgan a reconocer el entorno, se van a presentar muchas dificultades, pero esa tierra es buena y es fértil. Y ya está prometida. Pero no crea que va a caer del cielo. Gigantes, y no cualquier gigante. En otro texto más adelante dice, y nos veíamos como ¿qué? Como langostas. Escuche bien cómo ellos se declararon como langostas. Pero Dios necesita una generación de Josué y de Caleb que ha entendido que aunque vengan gigantes en el trayecto, más adelante está la cosecha de las primeras uvas. En eso es que hay que enfocarse, en la cosecha de las primeras uvas. Y yo no sé usted, pero yo voy a comer de las primeras uvas. Yo voy a disfrutar de esa cosecha. Hay líder, las circunstancias
Todos tenemos circunstancias, todos tenemos dificultades. A todos se levantan, levántame la mano el que no tiene dificultad. Es para felicitarle. Levante la mano el que no ha tenido presión. Levante la mano el que el enemigo no se le ha levantado. Pero usted no puede enfocarse en eso, en el levantamiento. No se enfoque en que su hijo es malo, en que su hijo no quiere venir. Enfóquense que su hijo es buena tierra y que a su tiempo dará el fruto. Enfóquense en que ese esposo es tierra fértil y a su tiempo dará fruto. Pero usted tiene que creerlo y retornar con buenas noticias. Saque de su vocabulario las malas noticias. Estos 10 hombres, al retornar con malas noticias, usted sabe cuál fue la consecuencia, el resultado que ellos recibieron: la muerte. Dice la Biblia que todos murieron en el desierto, excepto ¿quién? Los que vinieron con buenas noticias, Josué y Caleb. El estar desconectado de la vida provoca muerte espiritual, provoca desenfoque, provoca murmuración, crítica. Todo el que está desconectado de la vid, porque se le refleja que las obras de la carne son manifiestas, mas el que está conectado a la vid se le refleja el fruto del Espíritu. Y estos 10 hombres retornaron con noticias negativas. Pero dígase usted mismo ahí: no creo las noticias negativas de mi casa. No recibo noticias negativas en mi familia. No recibo noticias negativas en el diagnóstico. Estoy mirando las primeras uvas. Estoy mirando la cosecha que se aproxima. Y el Señor solamente está utilizando el Congreso como un medio para recordarle a usted, para recordarnos a nosotros nuestra responsabilidad y la importancia de nosotros mantenernos conectados. Según datos, no sé si mi matemática está bien, pero 10 de los 12 espías al retornar con malas noticias, eso habla prácticamente del 80%. El 85%. Parece imposible que de 100% el 85% venga con malas noticias. Carlos, si el 85% me viene con malas noticias, humanamente yo me desanimo y digo no vamos a caminar. Pero el 15% conectado a la vida es más que un 80%. No. Realmente parece que lo creyó el 15%. Un 15% conectado a la vid es mucho más que un 80%. Pero hay que conectarse. La responsabilidad de conectarse no es de la adoración, no es de los músicos, no es del que canta, no es del que predica, ni mucho menos del líder. La responsabilidad de conectarte a la vid es de cada uno de manera personal. Dios te está invitando esta mañana: conéctate a la vid, conéctate a la vid verdadera. ¿Cuántos patrones y conductas tenemos en nuestras vidas que necesitan ser arraigadas, arrancadas? Y eso se va a lograr cuando nos enfoquemos y nos conectemos a esa vid verdadera. Israel, ese 85% le dio la espalda a las primeras uvas. Le dio la espalda a la tierra que fluye leche y miel. Le dio la espalda a la promesa. Y el Señor esta mañana nos recuerda: hay una promesa latente. Hay una promesa latente. Está ahí. Pero tienes que aferrarte a la vid. Si es posible, encarámate en la mata. En ocasiones, para usted coger los mejores mangos, ¿a dónde usted tiene que subir? Arriba. Y usted busca toda la forma para usted engancharse de ese árbol.
Esta mañana hay gente que tiene que engancharse en el árbol. Esta mañana hay gente que no puede salir de este lugar sin las primeras uvas. No es tirándole piedra, porque eso es sabotear. No es con un palo desde abajo, ¿de qué? Es subiéndote en la vid. Engánchate en el árbol. A veces tirándole piedra se quedan mañas en nuestra vida y todavía actitudes y patrones que necesitan ser cambiadas. Y el Señor no las arranca por completo porque estamos tirándole piedra al árbol. El Señor nos quiere arriba en el árbol para que aprovechemos los mejores frutos. Pero ahí arriba en el árbol, conectado a esa vid, entonces hay cosas que seguir. ¿Va conmigo? Dígame de nuevo. En este pasaje, el Señor entonces nos recuerda que aunque las dificultades estén presentes, aunque se levante quien se levante, si estamos conectados a la vid verdadera, a esa fuente, entonces vamos a obtener resultados satisfactorios. Y qué bendición es cuando un servidor nos recibe en la puerta conectado a la vid. Qué bendición es cuando un músico toque el instrumento conectado a la vid. Qué bendición es cuando un adorador se para a cantar conectado a la vid. Qué bendición es cuando un predicador destila palabras, pero que esté conectado a la vid. Qué bendición es cuando la congregación se reúne a adorar a Dios, pero que está conectada a la vid. La adoración sale diferente, es más genuina, es más real. Hay cambios, hay transformación, pero necesitamos conectarnos a la vid. Esa es la vid. Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. El castigo fue sobre Él. ¿Y qué dice? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la vid es que está la sanidad. Claro, estamos agradecidos por la ciencia y por los médicos que son parte. Y el Señor los puso ahí con un propósito. Pero la principal fuente, la principal medicina debe de ser la vid. No le estoy diciendo que no acuda a médicos, claro que sí. Pero a veces hay cosas que el Señor mismo las permite en nuestras vidas. Es para que nos acerquemos un poquito más a Él. Entonces, iglesia, este pueblo fue llevado al desierto con un propósito. Y el libro de Números lo establece y dije, los llevé al desierto para ver lo que había en su corazón. Y humanamente usted dirá, en el desierto nada prospera. En el desierto el fruto no se da. Es un desierto árido, no hay agua. Pero si Dios va, que Él es la fuente, Él es el agua, Él es todo, es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el labrador, el que da abono. ¿Cuál es el miedo de ir al desierto? El pueblo fue llevado al desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. Es necesario discernir los tiempos. Es necesario conocer en las estaciones que estamos viviendo. Dios quiere que en cada estación nosotros prosperemos y llevemos fruto. Y en el texto base, Juan capítulo 15. Aleluya. Hay unas cosas ahí muy importantes que desarrollar. Y el texto inicia de la siguiente forma: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay vides falsas. Por eso Él se identificó. Y le dice a los discípulos, miren, yo sé que ustedes han escuchado muchas cosas raras por ahí, extrañas. Pero la verdadera soy yo. Antes de Jesús darle estas declaraciones, primero Jesús le anuncia su muerte. Jesús los estaba preparando a ellos para la tarea que tenían que realizar en la tierra. Luego Jesús viene, capítulos anteriores, y le lava los pies a los discípulos. Conocemos esa historia. Luego Él les dice a los discípulos, yo soy el camino al Padre. Fuera de mí, nada. Yo soy el camino al Padre.
Luego le detalla y le da la promesa del Espíritu Santo. Una serie de consejos a los discípulos antes de su ascensión al cielo. Jesús los estaba preparando, los estaba comisionando. Jesús no los estaba dejando a mano pelada. Porque Jesús sabía lo que los discípulos iban a enfrentar. Y luego que les habla de la promesa del Espíritu Santo, entonces viene y les dice: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Principio número 1. Diga conmigo, principio número 1. Jesús es la vid verdadera. Y voy a tratar de desarrollarlo de una manera pacífica. La vid verdadera no es lo tanto que yo pueda hacer. O más bien, la vid verdadera no son las posesiones que yo pueda tener. La vid verdadera no se encuentra en un cuadro. La vid verdadera no se encuentra en una imagen. La vid verdadera no se encuentra en un partido político. La vid verdadera se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese mensaje es claro. A veces no vemos resultados porque nos estamos conectando a vides raras y extrañas. Pero ¿qué es lo que me está pasando? No, un proceso de Dios. Fuiste tú que te entraste en el proceso porque te desconectaste de la vid verdadera. Que nadie te confunda, que nadie te venga con falacia, con cosas extrañas. Jesús es la vid verdadera. Número 2, el Padre es el labrador. Y aquí quiero detallar. El labrador es el dueño de este asunto. El labrador es el dueño de la viña. ¿Cuántos trabajan agricultura que tienen una siembra? No se preocupe, levante la mano, no vamos a buscar plata, no nada de eso. Levántala. Bueno, para el domingo vamos ahí, cayeron en el gancho. No, levante la mano el que le gusta la agricultura o le gusta sembrar, tiene alguna plantación. Eso es lindo, a mí no me gusta mucho, pero es lindo. Es lindo cuando se obtiene el fruto, pero y antes de ese fruto salir, ese proceso que atraviesa el labrador, dándole forma al terreno, al campo. ¿Quién es la tierra? Nosotros. ¿Quién es el labrador? Cristo. Y a veces usted ve como que siente un dolor y una prueba. Es el Señor preparando el terreno. Él es el labrador. Porque hay cosas que Él necesita sacar y arrancar de nuestras vidas como labrador para poder llevar el fruto verdadero. Y la tarea del labrador, el objetivo principal es adecuar la tierra para la siembra. El objetivo principal del labrador es destruir las malas hierbas. A veces en nuestra tierra, que es nuestra vida, crecen malezas, crece hierba, cosas que ahogan el fruto. ¿Y por qué sigue esa maleza y esas hojas ahí en nuestras vidas? Porque no le hemos dado entrada al labrador para que trabaje con toda confianza y con toda libertad. Nos gozamos. Es necesario, iglesia, al creyente le conviene que sea el Padre nuestro labrador, que sea Él que prepare nuestro terreno y nuestra tierra, que no sea YouTube, que no sean las redes sociales, que no sea el mucho saber. Yo no necesito un labrador, yo soy mi propio labrador. Yo preparo mi tierra como me convenga, como yo me sienta cómodo. Pues en esa comodidad no vamos a llevar fruto. Aquí se desató algo poderoso hace unos sábados. Fíjese, aquí tuvimos un conversatorio muy precioso. Jimmy, Darlisa, Elías. Y el hermano Jorgito dijo algo que me llamó mucho la atención. Jorgito tiene siembra, creo. Y Jorge decía que hay plantas que hay que cortarlas, quitarle las ramas
específicamente maleza, porque cuando eso pasa y acontece, la planta se estresa. Y como la planta se siente estresada, tiene que de cierta forma movilizarse para poder seguir llevando más fruto. Y el Señor me hacía entender que Él mismo va a permitir estrés en nuestras vidas para que llevemos fruto. Es necesario dejarse estresar por el Señor para llevar el fruto verdadero, para llevar más fruto. Hay gente muy conformista que llevó fruto una vez y ya, y no quiere que el Señor lo pode. El Señor esta mañana te estresa para que sigas llevando el fruto verdadero. En una ocasión me tocó trabajar con los exploradores en la plantación del hermano Humberto en Río Arriba. Y todos los mangos se cortaban. Y Humberto nos decía, quítenle las ramitas siempre que quiten un mango. Pero ¿y qué es lo que tanto que Humberto dice que le quiten las ramitas? ¿Para qué? Porque quitándole la ramita en esa poda es que el otro fruto también va a resurgir. Es necesario que el labrador prepare la tierra, que nos corte en ocasiones para continuar viendo el fruto. Entonces, Él es el labrador. Y como labrador Él dice que todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a hacer Él? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor lo limpie y quite toda la suciedad, toda la maleza, todo lo que tenga que llevarse para seguir llevando ese fruto verdadero? Y no estoy hablando quizás de conductas de pecado, no necesariamente. Es que necesitamos siempre estar renovándonos en el espíritu. Necesitamos siempre que el labrador nos moje, nos rocíe con su agua, nos eche abono para nosotros poder continuar llevando el fruto verdadero. Así que no se conforme. Que yo dancé hace 10 años, ya. Que yo predicaba hace 20 años y ya. El Señor quiere que lleves fruto siempre. 2024 con fruto, 2025 con fruto, 2026 con fruto, y hasta que esté aquí en la tierra llevando fruto. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. Y el otro punto, y yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado: la poda es necesaria. Cuando se habla de este punto, como que pensamos en dolor. Dígale al que está a su lado de nuevo: la poda es necesaria. ¿Por qué la poda es necesaria? Porque a veces cargamos con cosas que ni cuenta nos damos. Y cuando el labrador interviene a podar, él corta todo eso y lo saca. ¿Cuál es la importancia de la poda? Quiero que escuche con atención. La poda es dolorosa. La poda es dolorosa. Yo lo voy a repetir. Sí, porque es que está muy serio. Y la poda causa dolor. Y el que tiene dolor tiene como que se siente inquieto y no se está tranquilo porque te duele. ¿Es así o no es así? Sí o sí. Ahí no hay un no por respuesta. La poda duele. Pastor, este proceso me duele. Dios te está podando. Señor, pero ¿hasta cuándo este proceso, Padre? Dios te está podando. Y eso está provocando dolor. Pero sabes que no es un dolor para mal. Ese dolor trae beneficios. Ese dolor trae beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio que trae ese dolor? Limpieza. Usted sabe lo lindo que es ver un árbol limpio. ¿Cuántos tienen árboles de sombra frente a su casa que usted lo manda a podar frecuentemente? Porque cuando tiene muchas ramas se ve feo. El creyente no puede estar feo espiritualmente. Permita que el Señor lo pode para que su rostro irradie. Y usted siempre esté lindo, clean espiritualmente.
El corazón alegre hermosa el rostro. Por eso es que nosotros somos tan bellos los cristianos. Bueno, lo creyeron, el que va a aplaudir lo creyó. Pero más hermoso es el rostro del que lleva fruto. Ay, ay, ay. Más hermoso es el rostro del creyente que lleva fruto. Pero para eso es necesaria la poda. Y la poda trae consigo limpieza, fortaleza, crecimiento. Pero es necesario dejarse podar. Usted tiene que repetirse todos los días: Señor, pódame. Quita lo que no te agrada de mí. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Señor, quiero ver crecimiento, quiero seguir llevando fruto, pero pódame. Quita ese mal comportamiento, ese mal carácter, esas malas palabras, esa mala conducta. Quítala, pódala, Señor. Porque con patrones negativos no llevaremos fruto. Bueno, sí, frutos podridos. Frutos agrios. No hay una cosa más desagradable que ver un árbol de mango con 3 mangos podridos a su alrededor y uno en el centro maduro. Usted no sabe cómo va a tumbar el maduro, porque tiene muchas cosas podridas alrededor. Y si lo deja con lo podrido, a la larga también el que está maduro se va a podrir. Quizá usted tenga un brazo podrido, pero si no permite que Dios le corte el brazo espiritualmente, se le va a podrir todo el cuerpo. A veces necesitamos que Dios nos pode las malas palabras, el mal carácter. Y si no dejamos que Él pode el mal carácter, entonces ese mal carácter va a empezar a dañar otras áreas en nuestras vidas. Señor, pódame. Señor, duele, pero pódame. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor lo pode? No es amén, porque estamos en congreso, ¿eh? Que fácil saliendo de aquí del congreso se le presenta una situación a usted para el Señor probar que usted recibió aquí. Si sale el fruto, sale la obra de la carne. Anótelo, que es así, séllelo y fírmelo. Yo le decía a los jóvenes de la iglesia que en la semana previa al congreso se iban a presentar algunas situaciones. Recibí noticias de algunos jóvenes que se accidentaron. Recibí noticias de algunos jóvenes que estaban ingresados de salud. Recibí noticias de algunos jóvenes que familiares fallecieron. Situaciones que se presentaron para probar qué salía del corazón. Entonces, una persona que tiene el fruto manifiesta las obras del fruto, las obras del Espíritu Santo. Quiere decir que el que tiene el fruto, que el que está arraigado y cimentado a la vid, las obras de la carne no lo pueden gobernar. Que yo cojo mucho pique y yo soy así. Engánchate a la vid. Porque no es que somos así. Porque nosotros no vivimos bajo las obras de la carne. Nosotros tenemos que vivir bajo el Espíritu, el fruto del Espíritu, bajo la vid. Que el que se me atravesó en la calle tiene un problema casado conmigo. No. El problema de usted debe de ser predicar el evangelio. No darle un golpe. Y son situaciones que se van a presentar para el Señor probarnos. Entonces la poda es dolorosa. Y por último, cuando pasamos el proceso de la poda, cuando permitimos que el Señor sea el labrador, entonces necesitamos la permanencia. Porque Él dice que es lo que permanecen en la vid. No es que yo me gocé en la vid en los 3 días de congreso y obtuve fruto. No. ¿Qué está diciendo ahí? Permanencia. En el griego original, esta palabra permanecer se conoce como meno, de lo cual se deriva hipomeno, que significa sostener desde abajo, desde lo profundo. Está hablando que para yo permanecer en la vid, tengo entonces que echar unas raíces bien profundas.
Para que esas raíces, cuando vengan los vientos, el fruto no se caiga ni el árbol tampoco, sino que yo pueda permanecer. Y se lo voy a decir en un término popular, en un término que los jóvenes lo entiendan, porque estamos en el Congreso de los Jóvenes. El Señor quiere coro con la gente que permanece. Y Santiago lo dice. Dios no quiere asunto con la gente de doble ánimo, con la gente inconstante. Dios entregará frutos a la gente que permanece. Y en la permanencia se van a presentar todas las cosas que yo le mencioné. Pero hay que permanecer. Me enfermé, hay una situación, permanece. No tengo nada en la nevera, en la despensa, permanece. Como que el panorama está incierto, permanece conectado a la vid, porque verás el resultado, verás el fruto obtenido por la permanencia. Pero hay que permanecer. No es 3 meses sintiéndome bien, gozoso en el espíritu, y 3 meses después como que estoy en baja, no voy a la iglesia, y después los otros 3 meses en diciembre me salí de la iglesia. Y en enero vuelvo a la iglesia y ese patrón lo repito. Nunca llevaremos fruto de esa forma. ¿Por qué hay que permanecer? Porque en la permanencia hay un crecimiento. En esa permanencia el Señor labra la tierra, la moja, le echa abono, la poda y la pone linda. Es necesario, iglesia, permanecer. Diga conmigo, permanencia. Y dice el verso 4 de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese separados de mí, nada podéis hacer. Yo le decía a los jóvenes, eso tiene una aplicación amplia. Eso no solamente abarca para los asuntos espirituales. Es que usted tiene que entrar a Dios en todo. En cada decisión que usted vaya a tomar. No es que usted es un religioso y que cuando usted vaya a tomar una decisión se va a arrodillar. Señor, ¿es aquí o no es aquí? No. Si usted se mantiene conectado a la vida, Él mismo le va a guiar y le va a indicar las cosas que sí y las cosas que no. Pero hay que permanecer conectado para llevar el fruto, aleluya, del Espíritu Santo. Diga conmigo, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, amor, paz. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia, mansedumbre, templanza, fe. ¿Y qué le agrega? Contra tales cosas no hay ley. Pero el fruto más importante, ¿cuál es? El amor. El Señor se agrada de los talentos que tenemos. El Señor se agrada que tengamos dones. Él se agrada de que seamos efectivos en la iglesia, de que hagamos actividades. Pero Él se agrada mucho más cuando ve a su hijo llevando fruto. Él se agrada mucho más cuando un joven se pone en las manos de Él y dice, Señor, aquí estoy y soy, aleluya, estoy dispuesto a que tú me podes, a que tú quites la maleza para yo sí poder llevar el fruto verdadero. Y el verso 6, estamos terminando, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dar un aplauso al Señor.
Ahora viene la cuestionante mayor, porque ese texto suena muy lindo. Si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Qué lindo suena el texto. Suena lindo, ¿verdad? Pedir lo que usted quiera y será hecho. No es aplicación que tiene el texto ahí. No es que usted se va para aquí ahora, Señor, dame una guagua. ¡Fum! Guagua. No está hablando de eso. Yo quiero que usted saque el chip de lo material en ese texto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan. Pero queremos pedir sin permanecer y sin estar conectados. Y usted sabe que cuando pedimos sin estar conectados a la vid, pedimos mal y pedimos como no conviene. Pero cuando estamos conectados a la vid, pedimos como conviene y pedimos bajo la voluntad y los preceptos del Señor. Usted quiere que su hijo venga. Usted quiere que su esposo vuelva a los caminos del Señor. Y usted lo está pidiendo con frecuencia, con regularidad. Hágalo ejercitándose, permaneciendo a la vid y permaneciendo en la palabra del Señor. Y usted va a ver que no va a tener que hacer mucho esfuerzo. Él vendrá por sí solo y por sí solo dará el paso. El Espíritu Santo se encargará del resto. Pero hay que estar conectados, cimentados y arraigados a la vid verdadera. Y quiero terminar con esto. Pueden ir subiendo los adoradores. Le dije que hablar de permanecer es echar raíces. Hablar de profundidad. Para yo echar raíces en el Evangelio hay principios que yo tengo que seguir. Y principios que tengo que practicar. Y lo voy a dejar con un solo principio que todos aquí lo conocemos, pero es una manera de recordatorio. Y es el principio de intimar con el Señor. Diga amén. Diga amén, porque a veces suena cliché, pero hay que intimar con el Señor. Y no es un cliché. No es intimar no es venir a la iglesia y orar aquí congregacionalmente o corporativamente. No estamos hablando de eso, es tú en tu habitación, cerrada la puerta donde nadie te ve. Llévese ese principio si usted quiere llevar fruto. ¿Usted sabe por qué? Porque ese principio es uno de los principios que le dará raíces efectivas a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un proceso de el árbol y la tierra que usted y yo no podemos ver. ¿Cuál es el proceso? Dale bajito ahí. ¿Cuál es el proceso de la planta y la tierra que el ser humano no puede ver? Cuando la raíz de la planta se está agarrando, se está arraigando de la tierra. Es un proceso que nosotros no podemos ver porque está oculto. Está en lo profundo. Está cerrada esa puerta y ahí nadie puede ver cuando tú estás echando raíces. Y esas raíces que entran entre el árbol y la tierra, ese proceso que nadie ve, es el proceso que ayuda a ese árbol a permanecer y a llevar fruto. Porque fundamentó sus raíces ahí donde nadie veía. Creyente, iglesia, joven, es necesario echar raíces donde nadie nos ve, porque son las raíces que van a permanecer. Es muy lindo echar raíces donde me ven. Eso no es raíz, eso es rama. Echar raíces es ahí y cerrada la puerta de tu habitación, en lo secreto, en lo oculto, donde nadie te ve. Ahí es que vamos a fortalecer nuestras raíces. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor ha hablado a nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo quiero que esta mañana, este congreso, no sea un evento que finalice y lo dejemos pasar por alto. Yo quiero que todo, y yo sé que hoy tenemos Santa Cena, pero este tiempo es necesario. Todo el que quiere fortalecer sus raíces y todo el que ha entendido como que en el proceso hay cosas que Dios tiene que podar, venga aquí, oremos todos juntos.
Todo el que ha entendido que necesita tomar de las primeras uvas y llevar el fruto. Todo el que ha entendido la palabra. Antes de hacer el llamado, denme un segundito. Vamos a hacer el llamado a los amigos. Si hay algún amigo que quiera arraigarse a la vid, el llamado está abierto.